Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo con la astrología de estos últimos días de octubre. Grabo este vídeo el 23 de octubre, el jueves 23 de octubre por la tarde, y voy a cubrir más o menos todos estos últimos días de octubre y los primeros días, la primera lunación del 5 de noviembre en Tauro, más o menos unos 15 días. Ya la semana que viene voy a empezar a preparar el vídeo del 2026. Probablemente, si consigo resumir las cerca de 40 páginas que tengo escritas sobre el 2026, ya os subiré el vídeo que va a cubrir el año que viene dentro de unos 15 días. O sea que ahí veremos lo que nos va trayendo el 2026 y los años que siguen, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en este momento. Es un momento extraño, este año 2025, sobre todo este final de 2025, porque vemos que lo nuevo no termina de surgir, lo viejo no termina de morir, y es lógico porque salieron Urano a Géminis, Neptuno y Saturno a Aries, ahora vuelven a Piscis, Saturno hace ya unas semanas, Neptuno en muy pocos días, Urano también dentro de muy poco vuelve a Tauro. Es decir, que vuelven un poco a sus posiciones iniciales, las que tenían a principios de este año, ya está, digamos, todavía al sabor de tierra, al sabor de agua, al pasado, y por eso pues no terminamos de salir, no terminan de moverse las cosas. Hemos visto que hay mucho movimiento, que hay mucha tensión, que hay que lo nuevo está empujando, pero que no termina de abrirse camino, y lo viejo se resiste como gato panza arriba, con uñas y dientes, ¿no? Entonces, sabemos que toda era necesita mitos para sostener su visión del mundo. Necesita símbolos, necesita arquetipos, necesita mitos para crear la narrativa que explica su mundo, el mundo de esa época. Y estamos saliendo de esta época de tierra, de la que os he hablado tantas veces, de estos 200 años de conjunciones de Saturno y Júpiter en signos de tierra, que marcan profundamente, digamos, es el sabor más intenso, que es esto de la acumulación, la jerarquización, acumulación material, la especialización virginiana, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos ido elaborando todos estos mitos de tierra, ¿no? De hijo mío, estudia para conseguir un buen trabajo, y subir y ascender en la escala social y acumular bienes, dinero, honores, prebendas, sinecuras y todo este tipo de cosas. Este ha sido el credo, y todos los mitos, todos los arquetipos se han ido alineando con este credo, con este relato de tierra, ¿no? Y lo vemos todavía con mucha fuerza. Es un relato muy divisivo, muy fragmentador, muy de fronteras, tú aquí, yo allá, esto mío, esto tuyo, tú no puedes entrar en lo mío, yo no debiera entrar en lo tuyo, y si entro es para sacarte a patadas y conquistarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos mitos estamos viendo que ya se han consumido, se han agotado, que nos han llevado a donde nos han llevado, a una situación de colapso, de catástrofe, de crisis, de abuso generalizado, de malestar global, y lo que sucede es que vamos hacia una época de aire, cuando ya a partir de finales del 2020, con la conjunción de Saturno y Júpiter en el grado 0 de Acuario, ya se abre esta época de aire, que forma parte un poco también de esta transición a la era de Acuario, y que además se añade a todo esto el tránsito que comienza hace pocos meses de Plutón por Acuario. Es decir,
y ya de algún modo vamos entrando en esta era de aire que yo pienso que dará el pistoletazo oficial de salida en abril del año que viene, cuando entre Urano en Géminis y ya forme ese gran trígono de aire con Plutón y con Neptuno y Saturno en Aries. Ahí es cuando empezaremos ya a ver cómo el relato de Tierra colapsa definitivamente. Ya no queda ninguna duda de que es un relato agotado, que ya no nos sirve para nada, que es destructivo, que es tóxico en este momento, y tenemos que ir elaborando nuevos mitos, que son los mitos de aire, que es la conciencia, la colaboración, la diversidad, la comunidad, el dominio de lo mental sobre lo puramente material, es como se dice en inglés, mind over matter, ¿no? La mente sobre la materia, ¿no? Entonces, pero claro, este cambio es muy brusco, es un cambio radical, es un cambio absolutamente traumático de relato, de mitología, y entonces este cambio viene acompañado de una desorientación simbólica, que es lo que estamos viviendo en este momento con tanta fuerza en este año 2025, y seguiremos viviendo durante el 2026, el 27, el 28, porque tiene una inercia, aunque ya estemos viviendo en el 26 una época totalmente de aire, todavía la gente no hace esta conmutación, este cambio instantáneamente. De hecho, os lo comentaré en el vídeo del año 2026, mucha gente, una buena parte de la humanidad se va a quedar descolgada. Están en, yo diría, caminos evolutivos que son callejones sin salida evolutivos, ¿no? Y hay parte de la población que está en un callejón sin salida evolutivo y se acabará, como sucede con los animales, con las especies que están en callejones sin salida evolutivos, acaban extinguiéndose, ¿no? Pero antes de extinguirse dan bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, de esto hablaremos en el próximo vídeo. Y vamos a ir viviendo, sobre todo con esta conjunción Saturno-Neptuno, muchos, digamos, pinchazos, yo diría más bien contracciones de las burbujas neptunianas, porque Saturno tiene esta capacidad de contraer, de helar, de reducir en volumen. Pues Saturno es frío, es un toque muy frío, es un toque de hielo. Entonces Saturno, que está ya tocando literalmente a Neptuno desde hace ya un año, y que va a este toque se va a convertir en un abrazo fortísimo, en un abrazo estrechísimo de Saturno a Neptuno. Pues este toque le va a helar, lo va a congelar, y le va a suceder a Neptuno a estas burbujas de ilusiones, de ideales, de paraísos, de todo esto que ha construido Neptuno en Piscis. Se va a helar, se va a contraer, como cuando tenemos mucho frío que nos contraemos, y vamos a ver muchas burbujas neptunianas. Luego os contaré en la sección chascarrillos al final alguna de estas burbujas que se está contrayendo, que está desapareciendo. Entonces, por ejemplo, una de estas burbujas es, hablando ya de política mundana, de astrología mundana, es la famosa doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos, que básicamente es la doctrina, yo diría, central de Estados Unidos, sobre todo en sus relaciones con otros países, que viene a decir: somos una raza superior, por muchas razones, porque somos blanquitos, protestantes, somos muy amigos de Dios, somos de alguna manera los transmisores del mensaje divino, los representantes de Dios en la tierra. Tenemos una superioridad moral que se traduce en una superioridad militar, tecnológica, económica sobre el resto de los pueblos, y ejercemos nuestro poder de forma imperial y global sobre el planeta Tierra, ¿no? Entonces esta burbuja, porque esto obviamente es una burbuja neptuniana, es un autoengaño, un poderosísimo, porque
cuando uno oye hablar a muchos dirigentes estadounidenses, ves que viven esta doctrina del destino manifiesto, la tienen muy, muy asumida, muy interiorizada, ¿no? Entonces, claro, ahí Saturno va a apagar fortísimamente esta burbuja, ¿no? Es una de las veremos muchas burbujas neptunianas que se van a contraer, que van a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, si echamos un pequeño vistazo a lo que ha pasado estos días pasados, veis cómo os había comentado, ¿no? Con Venus pasando por el punto de base de la cometa, del pequeño gran trígono, cómo formaba esta cometa desde finales de Virgo, comienzos de Libra, y cómo ahí se da justamente esta ficción de pacificación en Palestina, en Gaza, pero vemos también como rápidamente esta ficción, a medida que el Sol ya ha ido abandonando el signo de Libra, que Venus se ha ido alejando de ese lugar, ha desaparecido. Vemos como el genocidio continúa, la hambruna continúa, los asesinatos continúan, y que todo esto empezamos ya a verlo, sobre todo ahora que entra el Sol en Escorpio, como lo que es un show televisivo simplemente, ¿no? Entonces, yo pienso que ya toda esta ficción de paz, como os había dicho antes, ya caerá totalmente a partir sobre todo del 7 de noviembre, que entra Venus en Escorpio, y ahí se acaba ya esta ficción libriana, neptuniana, de paz en Oriente Medio, ¿no? Vemos también muy interesante cómo Estados Unidos ha anunciado aranceles del 100% a China, pero justo sucede esto en este momento en que Neptuno está volviendo a entrar en Piscis. Y os acordáis, y esto recuerda un poco a lo que sucedió en marzo del año pasado, el 31 de marzo del año pasado, que entra Neptuno en Aries desde Piscis y Estados Unidos ya declara urbi et orbi la guerra comercial arancelaria a todo el mundo y en particular, claro, a China. Y como ahora de algún momento vuelve a pasar por el mismo punto y vuelve otra guerra arancelaria con China, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo esta conjunción de Neptuno y Saturno en Piscis, ya Neptuno os hablaré dentro de unos minutos, Neptuno entra de vuelta a Piscis, y esta conjunción Saturno-Neptuno en Piscis tiene mucho que ver también con el descenso del comercio marítimo mundial. Esto es algo que no me invento yo, son las fuentes Naciones Unidas directamente. Está habiendo un descenso muy considerable del comercio marítimo. Lógico, es Saturno conjunto con Neptuno en Piscis, es este digamos, abrazo frío y de contracción, ¿no? De lo pisciano, de lo oceánico, ¿no? Bueno, y también fijaros que ahora tenemos a Plutón en Acuario directo. ¿Os acordáis que entró el 14, si no recuerdo mal, de este mes de octubre? Entró directo en Acuario, y vemos cómo esto corresponde también con este inicio de todas estas revoluciones periféricas en Marruecos, en Madagascar, en Indonesia, en Nepal, y en bastantes sitios más, que son sitios que, vistos desde nuestra centralidad europea, por ejemplo, norteamericana, los yanquis, son periféricos. Digo, bueno, lo que pase allí realmente no me interesa demasiado, pero esto es Acuario. Esto es Plutón en Acuario. Plutón en Acuario nos dice, los que pensáis que estáis en el centro, realmente no estáis en el centro, estáis fuera de juego. Ahora, el juego sucede en la periferia, en los bordes, en países como Nepal, Madagascar, Marruecos, países muy secundarios, ¿no? Y ahí tenemos cómo esta generación Z son los que están llevando, digamos, a cabo una revolución muchas veces muy, muy, muy violenta, no porque ellos sean violentos, sino porque la respuesta del sistema es violenta, lógicamente, ¿no? Fijaros, esta generación Z es muy interesante,
Porque son todos estos jóvenes que tienen a Urano y Neptuno en signos transpersonales. Los tienen en Acuario y Piscis, toda esta generación, que tienen ahora pues desde 12, 13 años hasta 27, 28 años más o menos, ¿no? Que son la gente que está saliendo a las calles y está pidiendo, de algún modo, daos cuenta que es muy interesante, porque esta gente es la gente a la que le contamos el cuento, sobre todo con Urano y Neptuno en Acuario, de que la tecnología sería la salvación, viene un paraíso tecnológico, Internet, la inteligencia artificial, todo esto haría que nuestras vidas fueran fáciles, sencillas, que no tuviésemos que preocuparnos de nada, etcétera, etcétera. Nos proponían paraísos, nuevos paraísos artificiales, ¿no? Y es muy interesante de ver cómo Plutón es el transpersonal de los transpersonales. Es transpersonal también de los personales, pero Plutón es tan potente que para mí no es un transpersonal como Urano y como Neptuno, porque de alguna manera ajusta cuentas con ellos también, con Neptuno y con Urano. Y por eso está, desde su entrada en Acuario, está obligándonos a reconsiderar todas estas utopías tecnológicas uranianas que han quedado ahí desde el tránsito de Urano por Acuario y del tránsito de Urano por Piscis, estos paraísos tecnológicos, estos paraísos artificiales, y también de Neptuno por Acuario, de nuevo los paraísos, los ideales, las fantasías tecnológicas, ¿no? Que es lo que han mamado esta generación Z. Y ahora Plutón les dice, os habéis hecho engañar soberanamente, ¿no? Nos está mostrando cómo la inteligencia artificial es un útil absolutamente oligárquico, centralizador, esclavizante, depredador, increíblemente depredador, porque vive de algún modo de absorber, de robar nuestras experiencias, de robar nuestro conocimiento, ¿no? y de manipularlo y de sesgarlo, ¿no? Entonces, claro, esta generación Z ve que les habíamos ofrecido un paraíso en el ciberespacio, en las redes, en la inteligencia artificial, en lo que queráis, y ahora se da cuenta que aterrizan en el mundo real y se dan cuenta que no tienen vivienda, que no tienen futuro, que solo tienen trabajos que son más esclavitudes que trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este Plutón es enormemente liberador. Plutón nos está diciendo, todo eso es mentira, todo eso es un montón de mierda, O sea, que iros desquitando de todo esto es tóxico, estáis drogados, sois adictos a todo esto, ¿no? Fijaros qué interesante, ¿no? Cómo Plutón nos revela nuestras adicciones, nuestras esclavitudes, nuestros paraísos artificiales, es decir, todo lo que es irreal, ¿no? Como cuando pasó Plutón por Libra, que fue toda esta movimiento fortísimo antitabaco. Porque es que tiene que ver Libra con el tabaco. El tabaco, la gente de mi generación lo sabe muy bien, es un útil social, fundamentalmente. Uno fumaba para estar en sociedad, para estar con otra gente, para ligar, para socializar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con Libra. Entonces, este tránsito de Plutón por Libra fue el movimiento de darnos cuenta que el tabaco mata, el tabaco es adictivo. Las tabacaleras habían diseñado ex profeso el tabaco para que fuera una droga increíblemente adictiva, y de ahí viene toda ya el hecho de que hoy ya casi nadie fume, se debe a este tránsito de Plutón por Libra, ¿no? Bien, entonces, bueno, vemos también Plutón por Acuario. Ya os dije que con Plutón por Acuario oiríamos el sonido de la guillotina regularmente caer, el chas,
chas, chas. Cabezas reales, cabezas coronadas que caen. Hemos visto a la presidenta dictadora de Perú, Dina Boluarte, saltar por los aires. Hemos visto al expresidente francés, el todopoderoso e imperial Sarkozy, entrar en la cárcel, que imagino que lo soltarán enseguida, porque un privilegiado es un privilegiado, está en la cárcel. Pero la guillotina sigue funcionando, ¿no? Entonces, vemos todas estas manifestaciones de No Kings en Estados Unidos, que es muy interesante porque King es rey, y los reyes, ¿qué signo representan a los reyes, a la realeza? Leo. Entonces, signo opuesto a Acuario. Y no tenéis más que recordar la Revolución Francesa, qué cabezas cayeron, qué cabezas se cortaron, las de los reyes, la nobleza, etcétera, ¿no? Entonces vemos que el mismo Trump asume esta figura de King, ha salido haciendo el idiota en unos memes, en unos vídeos por ahí con su corona y tal, ¿no? Daos cuenta de hasta qué punto a nivel simbólico lo que estamos viviendo es este empoderamiento absolutamente suicida de estos nuevos monarcas, de estos nuevos autócratas, estos pequeños dictadores, y daos cuenta, es que algo que alguien que me ha escrito me lo ha hecho notar, y es cierto, ¿no? Cómo Trump está gastando cientos y cientos de millones de dólares en un salón de baile que va a estar lleno de piezas doradas, un despacho, parece una quincallería, una quincallería de barrio, todo lleno de piezas doradas y todo esto, ¿no? Cómo está de algún modo reproduciendo a nivel simbólico, es muy interesante, está reproduciendo este ambiente real versallesco francés. La Casa Blanca se va a acabar pareciendo al palacio al palacio del francés, ¿no? de los últimos reyes franceses, y entonces como de alguna manera él está creando la escenografía que le puede llevar a acabar él mismo en la guillotina, ¿no? Es decir, y vemos también este desgaste progresivo de monarquías y regímenes autoritarios. Lo vamos a ir viendo. Claro, es lógico que sintamos impaciencia, pero nos cuenta que Plutón va a estar 20 años en Acuario. Entonces, pero yo pienso que este movimiento se va a dar especialmente los próximos 5 años, ¿no? Vemos también, por ejemplo, la monarquía británica, ¿no? Tambalearse con una de sus figuras más prominentes, el príncipe Edward, que ya por enésima vez salen trapos sucios relacionados con sus actividades pedófilas y cosas de estas, ¿no? Entonces, o sea, vemos este colapso, ¿no? De autócratas, monarcas y todo esto, ¿no? Y bueno, y también esto me recuerda al famoso atraco en el Museo de Le Louvre, porque ¿qué han robado? Es muy interesante. Han robado una corona que por lo visto se les cayó y quedó bastante dañada, lo cual creo que es la corona de Eugenia de Montijo, que fue la mujer de uno de los Napoleones, la esposa, y han robado todas las joyas de la corona, básicamente, ¿no? Y las han robado probablemente para sacar los diamantes y venderlos como puedan por ahí, ¿no? Es muy interesante porque sí que es cierto que esto sucede con Mercurio, Marte en Escorpio, que tiene que ver efectivamente, Mercurio es el patrón de los ladrones y tal, y en Escorpio es pues con nocturnidad y alevosía, con Marte es esa audacia, ese valor para perpetrarlo, etcétera, etcétera. Es cierto que esto describe muy bien, pero sobre todo a mí, a nivel simbólico, este robo en Le Louvre me recuerda mucho de nuevo a Plutón en Acuario, porque ¿qué han robado? Las joyas de la corona, han robado una corona que se ha dañado, además van a descomponer todas esas joyas y eso es muy plutoniano, que es de algún modo deconstruir. Plutón deconstruye, y los ladrones, claro, no van a vender esas piezas que valen, no sé, cientos de millones de euros, no las pueden sacar al mercado tal cual, pero pueden ir deconstruyéndolas, ¿no? Fundiendo el oro
y vendiendo las piedras separadas, ¿no? Es decir, una deconstrucción, y es muy interesante porque, claro, es en Francia el país que deconstruyó su monarquía, pero la deconstruyó mal, porque lo vemos ahora, los presidentes de la República son semidioses, ¿no? En el inconsciente francés son semidioses, son intocables, por eso el que Sarkozy vaya a prisión para los franceses es prácticamente es un anatema, es una herejía, ¿no? Pero bueno. Bien, y vemos también, hablando de Plutón en Acuario, porque veis que cubre muchísimas, tiene un espectro enorme este Plutón en Acuario. Plutón en Acuario es también el envenenamiento del aire. Plutón son los venenos, ¿no? Y Acuario es el aire, es la atmósfera terrestre, básicamente es la atmósfera terrestre, ¿no? Y como se ha publicado estos días ya las cifras del aumento de CO2 en la atmósfera del año 2024, que es de nuevo una cifra récord. Cada año vamos batiendo récords, pero la del año 2024 fue particularmente alta. Es decir, que de algún modo estamos llegando a unos niveles ya de envenenamiento de nuestro aire fuera totalmente de control, ¿no? Entonces, y también se nos anuncia que sabéis que los científicos han identificado lo que ellos llaman puntos de no retorno. En inglés se llaman los tipping points, que son puntos de no retorno, que son cosas que cuando suceden ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y el primero de esos puntos de no retorno ya ha sucedido ya a lo largo de estos últimos años, que es la pérdida de los corales. Podéis decir, qué bobada, ¿a quién le importan los corales? Nadie los ve, están en el fondo del mar, ¿no? Pero claro, la pérdida de los corales de alguna manera implican un cambio profundo en la química y en la física de los océanos. Y entonces el siguiente punto que piensan que se va a alcanzar es la pérdida de hielo en la Antártida occidental, que es donde más rápido se está perdiendo, y este punto, que es otro punto del que no se puede volver para atrás, supondrá una subida de unos 10 metros de altura del nivel del mar, ¿no? No saben muy bien cuándo puede suceder esto, pero a la velocidad que vamos, imagino que no va a tardar demasiado, ¿no? Entonces, bueno, es decir, Plutón en Acuario es de alguna manera esta voz apocalíptica y que nos llega a todos, porque Acuario es la humanidad como tal, ¿no? Como ente pensante, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ver un poco qué nos va trayendo este mes. Fijaros, ayer, 22 de octubre, Neptuno vuelve a Piscis. O sea, que os estoy hablando ya con Neptuno de vuelta a Piscis, conjunto a Saturno, al final de Piscis. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué implica este Saturno que vuelve a Piscis, ¿no? Pues es una especie de momento, como siempre que un planeta retrograda vuelve a un signo, es un momento de cerrar asuntos pendientes, de concluir asuntos pendientes. Y entonces este Neptuno en Piscis, y daros cuenta que está ya estrechamente conjunto con Saturno, aunque no sea una conjunción exacta. Este abrazo de Saturno es cada vez más intenso sobre Neptuno, y va a irse ya a partir de finales de noviembre, que Saturno entra directo ya a Saturno. Es como esto, ¿no? Neptuno va echando hacia atrás, retrógrada, y Saturno va echando hacia adelante. Es decir, llega un momento en que ya están muy juntos y van a estar a menos de 1 grado durante unos 2 meses, ya sobre todo diciembre y enero, hasta que ya salen a Aries y entran en conjunción, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que de algún modo también Saturno va a ir poniendo límites a Neptuno. Entonces, y este Neptuno, mientras tanto, va a estar un poco recapitulando, diciendo qué hemos hecho estos 14 años. Y sobre todo va a ir viendo a todos los niveles, porque sí, por supuesto, este Neptuno en Piscis pues ha causado un auge de la conectividad global, del sentimiento de somos todos uno, de sensibilización espiritual,
que está muy bien, de alguna manera nos ha hecho sentir estamos todos en el mismo barco, somos todos humanidad. Lo vemos, por ejemplo, la reacción que hemos tenido a nivel global con el genocidio en Gaza, que es de algún modo una reacción global. También nos hemos dado cuenta que el genocidio no es un país asesinando en masa a otro, es un acto colectivo. Israel no hubiera perpetrado este genocidio sin el apoyo de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido y de muchos otros países. Todos lo sabemos, es un genocidio colectivo en que Europa tiene una enorme responsabilidad, una enorme, yo diría, culpa, por citar la palabra prohibida. Entonces, y Neptuno nos ha traído también cosas más oscuras, digamos un poco su vibración más baja, que es la confusión, la mentira, las epidemias. Recordad que la famosa pandemia del COVID sí que es cierto que fue desencadenada por Plutón conjunto con Saturno y Júpiter, pero el hecho, yo diría, que le dio esa característica de pandemia fue que al mismo tiempo, si os acordáis, en marzo del 2020 estaba Marte conjunto con Neptuno. Y Marte conjunto con Neptuno es lo que le dio este carácter de pandemia global, ¿no? De carácter sumamente contagioso. El contagio rapidísimo es algo muy neptuniano, ¿no? Entonces, también está ligada pues, a lo que os he comentado, ¿no? Los bulos, las fake news, la desinformación, ya como, yo diría, como fondo de ruido de fondo que nos acompaña día a día, ¿no? Abrimos las redes, abrimos nuestras pantallas y que vemos bulos y más bulos y más bulos, ¿no? Y también la creación de escapatorias masivas de la realidad. Hemos visto, bueno, el auge de las plataformas, lo he dicho miles de veces, ¿no? Todas estas plataformas que crean series y todo esto es Neptuno en Piscis, ¿no? Porque eso es de alguna manera el soma, ¿no? Lo que nos dan para mantenernos en la Matrix. ¿Qué hago? Pues voy a ver una serie y tal, ¿no? Así nos mantienen entretenidos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante porque, claro, este Neptuno que vuelve ahora a Piscis, de algún modo, hace un examen de conciencia y dice, ¿qué he hecho estos 14 años? ¿Qué hemos hecho? Y va a ir sacando todas estas cosas, ¿no? Y Saturno, que está al lado de él, que está muy cerca de él, dice, va a haber que limitar esto. También, por ejemplo, el fenómeno de la emigración global. Damos cuenta los cientos de millones de personas que se han movido durante estos 14 años con Neptuno en Piscis. Ha dado lugar a enormes movimientos demográficos de una zona del mundo a otra, por diferentes razones, guerra, genocidios, hambrunas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver también a Saturno poniendo límite a esto. Es decir, ¿qué vamos a ver estos próximos meses? Y quizás a muchos les sorprenda que yo diga esto, pero lo vamos a ver. Yo no digo que esté a favor ni que esté en contra, pero vamos a ver, por ejemplo, cómo se empieza a limitar ya muy seriamente. Va a haber tentativas importantes de limitar, por ejemplo, el fenómeno de la inmigración. Lo estamos viendo ya, pero todavía hay, si queréis, un cierto sentimiento de no sabemos si realmente podemos, no podemos, queremos o no queremos hacerlo. Con Saturno entrando conjunto con Neptuno, ya por última vez en Piscis, probablemente ya se den también a nivel global movimientos de regulación muy fuerte y muy dura de todo esto. Igual que probablemente empiecen a darse ya movimientos para limitar todas las fake news, los bulos y todo esto. Es decir, porque Saturno es limitar, es cortar, es asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, Saturno no es Júpiter, es todo lo contrario de Júpiter. Entonces vamos a ir viendo estos meses, este tipo de, y sobre todo también los primeros meses del año que viene, de limitaciones muy fuertes, ¿no? Bien,
Os contaré algo en la sección de chascarrillos, algo en lo que me hace pensar este Neptuno haciendo su último viaje por Piscis. Pero vamos a tener un poco este sentimiento de estar perdidos, de no tener narrativa, de no saber qué hacer, ¿no? Entonces, vamos a muchos hechos que hemos dado por, de alguna manera, naturales, como la inmigración de masas, los bulos, los falsos maestros, los gurús que han crecido como las margaritas en primavera. No tenéis más que abrir YouTube y tal, y si estáis interesados en astrología como yo, pues os sale toda una plétora de cientos de gurús y gurúas, de vendedores de humo, de todo tipo, ¿no? Entonces, todo esto va a sufrir bastante, porque ahí Saturno va a decir, vamos a tener que ir limpiando todo esto, ¿no? Todo este humo va a haber que irlo clarificando, ¿no? Porque daos cuenta que sobre todo a partir del 28 de noviembre, que Saturno entra directo, quien va a llevar la voz cantante en este diálogo Saturno-Neptuno es Saturno. Es Saturno. Ahí Saturno, de algún modo, le está diciendo, ok, estos 140 y pico años, Neptuno, que has estado dando vueltas y que ahora ya pasas por tu signo, vamos a hacer una limpieza a fondo de toda la confusión, la mentira, las fantasías, etcétera, etcétera, que has ido creando. Va a haber un ambiente muy, muy saturnal de restricción, de corte, de limitación, y si no, al tiempo, lo vais a ver. Pero al mismo tiempo, daos cuenta que tenemos una poderosísima atmósfera de agua, porque hoy, jueves 23 de octubre, entra el Sol en Escorpio también. Es decir, tenemos, ya veis, cómo tenemos el Sol en Escorpio y luego tenemos aquí, esto es ya la lunación del 5 de noviembre, pero estos días que os estoy hablando tenemos a Marte y Mercurio en los últimos grados de Escorpio, junto con el Sol, en trígono a Júpiter en los últimos grados de Cáncer, y en trígono todos ellos a la conjunción Neptuno-Saturno al final de Piscis. Es decir, además con el Sol ahora también en Escorpio, vemos una atmósfera de agua muy dominante. O sea que por encima de esta dinámica, veis, del pequeño gran trígono Plutón, Urano, Neptuno, Saturno, se va a superponer con mucha fuerza. Es un fenómeno más transitorio, pero de una enorme intensidad, de una enorme profundidad, de un enorme calado, que es este gran trígono de agua, con los 3 signos de agua implicados, ¿no? Entonces, el agua es emoción. El agua es la energía emocional y para mí es la energía más poderosa, porque el agua disuelve las otras 3 energías. Es la única energía que puede disolver a las otras 3, a la de tierra, a la de aire y al fuego. De hecho, Escorpio es un poco el agua convertida en fuego, ¿no? Y veis cómo los cambios que se producen debido a aspectos en agua, como estos que estamos viviendo, son muy poderosos, porque penetran lo más profundo de nuestra psique. Realmente van dragando, van arrastrando material muy profundo en la psique individual y colectiva. Entonces, es un tiempo de enorme fluidez emocional, y es un tiempo, yo diría, de plegarnos, de darnos cuenta del enorme poder de la emoción, y yo recomendaría practicar una cierta pedagogía de la emoción. La emoción tiene muy mala prensa, ¿no? Porque se considera femenina, débil, ¿no?
Los hombres no sentimos emociones, ¿no? Y estas cosas. Es decir, pero hay que hacer una enorme pedagogía de la emoción para darnos cuenta de que es la energía que realmente puede llevar a la cama a las otras tres. Tiene una fuerza enorme. Somos fundamentalmente, por mucho que lo neguemos, somos seres emocionales, por encima de todo. Nuestras decisiones no son nunca racionales, o casi nunca son racionales. Nuestras decisiones vitales de todo tipo son emocionales. Y esto hay que irlo integrando porque es así. Entonces, hay esta energía muy, muy densa y una vez que esta energía entra en movimiento y ha entrado ya en movimiento, cuando las cosas empiezan a moverse con la energía del agua es muy difícil pararlas. Vosotros haceros la idea, ¿no?, de quiero parar a un río, quiero parar un tsunami, quiero parar la lava de un volcán. No puedes, no hay nada que pare esa energía, ¿no? La energía del agua, cuando alcanza ya un cierto punto crítico, que con este gran trígono la alcanza, y además con el apoyo ya del Sol, que está en Escorpio. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo ahí vamos a combinar esta conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis, que nos van a hablar de la necesidad de rendirse, ¿no? Neptuno nos dice: ríndete a la vida, no te opongas a la vida, no te opongas a este tsunami, ¿no? No te opongas concretamente por ejemplo, el tsunami de la inmigración, ¿no? Y al mismo tiempo Saturno en Piscis, que dice que qué difícil es ponerle límites a esto, pero va a tratar de ponerle límites de forma muy, muy efectiva. De algún modo Saturno se las va a arreglar para poner límites a esta energía de Neptuno, ¿no? Pero todo ello va a dar lugar a una especie de increíble tensión emocional, ¿no? Por ejemplo, con respecto al tema de la inmigración. Pero al mismo tiempo, sobre todo, claro, los que tengáis planetas al final de Piscis, allá ni os cuento. Y probablemente los que tengáis planetas al final de Piscis, lo que vais a vivir es un tocar fondo. Es un tocar fondo. ¿Por qué? Pues porque ya es lo único que le queda a Saturno y a Neptuno por hacer en Piscis, es decir, os creíais que habíais tocado fondo, pero no, todavía nos queda 1 kilómetro, que vamos a bajar hasta tocar fondo. Y vais a empezar a subir, los que tengáis planetas a partir del 25 o 24, por ahí de Piscis, vais a empezar a subir cuando Saturno ya entre directo el 28 y cuando ya Neptuno poco después entrará directo también. Cuando los dos entren directos diréis: ok, he tocado fondo, ahora voy hacia la superficie, ¿no? Y ya ahí va a ser el gran momento de el desprenderse pisciano, de desnudarse, desprenderse y aprender a nadar, porque hasta ahora probablemente nos hemos estado oponiendo a nuestra capacidad de nadar en aguas revueltas, ¿no? Ahí es cuando vamos a empezar a nadar. O sea, nos quedan unas semanas todavía que vamos a sentirnos más oprimidos, más deprimidos, de que nos van llevando más y más hacia el fondo. Y luego ya cuando empiezan a entrar directos, a partir del 28 de noviembre, vamos a decir: ok, he tocado fondo, ya no puedo ir más abajo. Y lo vais a sentir porque vais a tocar fondo, vais a tener esta sensación de toco fondo. Ahora ya solo puedo ir hacia arriba, ¿no? Bien, luego también esta conjunción Marte y Mercurio en Escorpio, que puede... Es muy... Escorpio es una energía muy susceptible, muy, muy susceptible, ¿no? Entonces, con Marte y Mercurio en Escorpio, pequeñas provocaciones, pequeñas disputas y demás pueden tener
consecuencias muy, muy potentes, pueden llegar a generar efectos potentísimos. Es muy, muy plutoniano, ¿no? También con toda esta energía en Escorpio, porque Plutón es esto, me encuentro con esta cosa chiquita, chiquita, que a los demás les parece chiquita, chiquita, voy a hacerla explotar, voy a hacer que esto sea realmente un drama brutal, ¿no? O sea que vamos a tener ese tipo de cosas. Bien, bueno, y ya os digo, con este Sol en Escorpio, que entró ya ayer, pues vamos a enfatizar mucho todo lo que es la transformación interna, personal, el coraje para enfrentar nuestras propias sombras, para ir asumiendo la necesidad de regeneración. Ahí es donde Escorpio realmente es, yo diría, la energía de Escorpio podemos usarla para procesos de regeneración consciente, procesos de una enorme intensidad regeneradora y consciente, ¿no? Y esto combinado con la marea pisciana puede ser yo diría, un momento increíble a nivel personal y a nivel colectivo, sobre todo los que tengáis muchos planetas en Escorpio, o una dominante plutoniana, o pisciana, o ambas, vais a sentir esta necesidad de regeneración profunda, decir, ok, voy a hacer esto me parece algo terrible, pero tengo que hacerlo y lo hago, y es algo como muy visceral, algo que os va a tocar muy profundamente, algo que os va a remover las tripas profundamente, pero este remover las tripas va a ser necesario para llevar a cabo un proceso de regeneración que os puede, de algún modo, salvar la vida, ¿no? Bien, a nivel de astrología mundial, pues lógicamente con toda esta energía escorpiónica, plutoniana, pues puede haber muchísimas revelaciones, que se destapen tramas de poder oculto, ¿qué más cosas? Sí, investigaciones profundas, juicios, auditorías, denuncias, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo estamos viendo ahora en España con todo este tema del cáncer de mama, de las mujeres que han sido tratadas, que han sido cosificadas. Ahí hay una doble afrenta, ¿no? Una afrenta de clase, porque son las mujeres que no son ricas, que no pueden pagarse una sanidad privada, y de género, porque es un cáncer de mama, es una enfermedad que sufren las mujeres, y que, por supuesto, el sistema derechista, patriarcal, las ignora por pobres y las ignora por mujeres, ¿no? Entonces estamos viendo un poco como todo este tema está tomando una intensidad emocional fortísima, y yo les recomendaría que empiecen a contactar las emociones de la gente, porque no lo están haciendo y esto les puede estallar en las manos, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Entonces va a haber un clima emocional colectivo explosivo, muy fuerte, muy sensible, muy psicoespiritual, yo diría hasta muy místico. Vamos a estar viviendo estas corrientes subterráneas de sentimientos compartidos, estos grandes movimientos compasivos de unión psíquica, poderosísimos, ¿no? Entonces, atentos, porque yo lo estoy empezando a notar ya, ¿no? Con el tema esto de las mujeres, del cáncer de mama, del genocidio, de todo esto, hemos generado un tsunami emocional brutal, y estos días, estas semanas, con este gran trígono de agua, todo esto va a moverse muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de evitar contagios emocionales negativos, tratar de evitar paranoias, histerias, escapismos, mucho cuidado con los gurúas, vendedoras y vendedores de humo que nos proponen huir en la quinta dimensión, pasar un portal y este tipo de cosas, ¿no? Los problemas de la cuarta dimensión hay que resolverlos en la cuarta dimensión, antes de huir a otra dimensión, ¿no? Entonces, bien,
Y hay un tema también muy, muy interesante, ¿no? Como Saturno en Piscis tiene mucho que ver con la salud mental colectiva, los sistemas de salud, la asistencia social, las estructuras como la seguridad social, también las estructuras religiosas, ¿no? Entonces, vemos que tiene mucho que ver todo esto que os comentaba, ¿no? De los grandes fallos del sistema sanitario en España, porque está siendo privatizado, porque a quién le importaba la salud de las mujeres trabajadoras o amas de casa, lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto está con Saturno en Piscis, en su último paso, conjunto con Neptuno. Esto va a moverse muchísimo, ¿no? Todo el tema de la salud colectiva y también la salud mental y salud emocional colectiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un momento interesantísimo porque estamos viviendo un poco yo le llamaría un poco la recta final de desilusión constructiva. Es bueno que estemos cabreados, que estamos viendo el cómo nos han ninguneado, como nos han ignorado, sobre todo a la gente humilde, la gente sin recursos, ¿no? Cómo el sistema nos ha vaciado de recursos, cómo nos ha arrojado a una playa como los restos de un naufragio. Yo pienso que es bueno este sentimiento de desilusión, porque es constructivo al mismo tiempo, porque es necesario desilusionarse, es necesario darnos cuenta, prepararnos para Aries, porque cuando pase ya Saturno y Neptuno en Aries, nos van a decir, si quieres resolver un problema, resuélvelo tú. No esperes que te lo resuelvan. Empieza a tomar acción. Entra en acción con otros, pero entra en acción. No esperes que otros te lo resuelvan, ¿no? Bien. Bueno. El 28 de octubre, fijaros, pasa al 28 al 29, tenemos una conjunción de la Luna con Plutón, interesante, porque va a estar en cuadratura con la lunación esta pasada, que fue a finales del signo de Libra, que es cuando se dieron las últimas ilusiones de arreglo diplomático. ¿Os acordáis que intentó reunirse Trump con Putin, se reunió con Zelensky, quiso volver a repetir el show que hizo con Palestina, quiso a ver si le salía bien también con Ucrania y con Rusia, y por supuesto fue un fiasco total, ¿no? Y yo pienso que ya este 28 o 29 de octubre, con la Luna transitando sobre Plutón en Acuario, en cuadratura con la lunación pasada del 21, creo que fue, sí, el 21 de octubre, es ya la deconstrucción final de esta falsa ilusión de arreglo diplomático, ¿no? Ya nos vamos a dar cuenta que ya se ha ido todo de Libra, ya ese punto de anclaje que teníamos a principios de Libra con Venus y tal ya ha desaparecido, y entonces ahora lo que estamos es en energía de Escorpio, ¿no? Y ya está. Entonces pues esto nos va a obligar a ir a enfrentarnos como hace Escorpio, con la realidad psíquica profunda de las cosas, con toda esta energía de Escorpio que vamos a tener todo este mes. Escorpio es mira a tus demonios de frente, porque son tú mismo, ¿no? Y la única manera de tratar con tus demonios, con tu sombra, es mirarla a los ojos. Bien, nos movemos ya al 29 de octubre, Mercurio ya ingresa en Sagitario y ya va creando de alguna manera un puente con la energía de Sagitario. Mercurio en Sagitario ya aporta, sale un poco de este mundo de investigación profunda
a todo trapo, caiga quien caiga y pase lo que pase, de Mercurio en Escorpio. De algún modo, este Mercurio franco, de visión global, de entusiasmo intelectual, de búsqueda de una verdad con mayúsculas, de entrar en discursos filosóficos, debates ideológicos, anuncios de planes a largo plazo, una cierta sinceridad que puede ser brutal, ¿no? Mercurio en Sagitario. También la capacidad de construir historias, porque es un Mercurio jupiterizado, ¿no? Que le va a gustar construir historias y no va a dejar que la realidad le estropee una buena historia, ¿no? Pero lo que es interesante es que Mercurio en Sagitario va a hacer que las verdades que Escorpio destapó, porque Escorpio es muy bueno destapando verdades, sacándolas a la superficie, pero no es muy bueno haciendo, digamos, prensa, haciendo noticia de ellos, pero Mercurio en Sagitario sí. Entonces Mercurio en Sagitario va a proclamar ya abiertamente, urbi et orbe, utilizando los grandes medios de comunicación de todas estas trapos sucios que ha ido descubriendo por Escorpio, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque este Mercurio de algún modo va a retrogradar en noviembre, del 9 al 29 de noviembre, va a volver a Escorpio y de algún modo muchas de las cosas que este Mercurio en los últimos días de octubre vaya proclamando, va a tener que redefinirlas o revisitarlas o revisarlas más tarde. Pero eso no quiere decir nada, quiere decir que quizás va a volver a Escorpio y se va a dar cuenta que había mucha más mierda de lo que había descubierto la primera vez. Y cuando vuelva a Sagitario va a decir, es que he vuelto a Escorpio a investigar y fijaros, yo creí que solo había esto, pero mirad lo que saca por aquí. O sea que atentos, ¿no? a este Mercurio. Y ya os voy a hablar de esta luna llena en Tauro del 5 de noviembre. Es una luna llena que será del grado 18 de Tauro-Escorpio, el eje Tauro-Escorpio. Y entonces, pues, esta luna llena es, como todas las lunas llenas, son momentos de fructificación, momentos también de expresión energética y muchas veces muy constructiva de la tensión que hay entre los dos signos, ¿no? Entonces, de la tensión que hay entre estabilidad taurina y transformación escorpiónica, entre la posesión taurina y la necesidad de dejar ir escorpiónica. Daos cuenta que a nivel energético Tauro acumula energía a nivel material. Tauro es un gran captador de energía que la convierte, como pensar en una planta, en un árbol, ¿no? En una vaca que hace, come pasto, come hierba para dar carne, ¿no? Y leche y todo eso, es decir, materia muy aprovechable, muy sabrosa, ¿no? Y entonces la planta lo mismo, ¿no? Va creciendo para que nos la comamos después, lógicamente. ¿Para qué la comemos? Para transformarla en energía. O sea, Tauro acumula la energía que Escorpio libera. Y os dais cuenta que los dos signos, por eso no hay que hablar de los dos signos como dos signos, sino que son las dos expresiones de un único proceso. Cada dos signos opuestos representan un proceso, están unidos profundamente, no son dos signos separados, son dos signos que representan dos expresiones de ese proceso, ¿no? Entonces tenemos que una luna llena es una ocasión única para ser conscientes de ese proceso, ¿no? De ver ese mecanismo sin juzgarlo, yo diría adoptándolo con alegría, decir, mira qué bueno, como en la casa en que tengo esta luna llena, pues estoy acumulando recursos que luego en la otra casa en la que tengo el sol convierto en energía, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo Escorpio
Escorpio-Tauro, como yo tengo Tauro en mi casa cuarta, de algo que yo he hecho muchas veces en mi vida, ¿no? Como ando siempre cambiando de casa y tal, y que he hecho siempre, pues acumulas para comprarte una casa y luego la vendes para comprarte otra casa, es decir, transformas esa casa que es material, que es muy taurina, que es muy sólida, la vendes y la transformas ¿en qué? En dinero. El dinero es Escorpio, en energía financiera, pero luego ese dinero lo vuelves a transformar para comprarte otra casa después, ¿no? Es decir, es un proceso en el que no hay realmente tensión, hay movimiento, no hay tensión, ¿de acuerdo? Es decir, mientras haya movimiento, no hay tensión, porque el movimiento hace que la energía fluya. Y es lo que hay que hacer siempre entre dos signos. Y una luna llena nos muestra, de algún modo, nos dice, mira, te voy a enseñar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, pues las lunas llenas son momentos, digamos yo, muy didácticos, porque nos enseñan el proceso de los dos signos, en qué proceso están trabajando los dos signos unidos, juntos, que son expresiones de un proceso, las dos expresiones, si queréis, polares de un proceso, ¿no? Entonces, es decir, la tarea de cualquier luna llena es integrar ambos polos, aprender, en este caso, a disfrutar del presente material taurino sin miedo a su disolución, a que un día lo vas a vender y ya está, que es Escorpio, ¿no? Entonces es siempre la transformación de algo material, algo que poseemos, en un recurso energético, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo también a nivel colectivo esta lunación pues corresponde con momentos en que los sistemas económicos, los sistemas sociales reclaman un reequilibrado. Tenemos que reajustar nuestra función de acumulación taurina y de regeneración escorpiónica. Nos están diciendo ahí, aquí tienes que reajustar un poco esto, vende esto, o invierte en esto, ¿no? Tienes que volver a reajustar este derecho, esta dinámica entre acumulación y disipación de energía. Bien, y fundamentalmente pues esta luna nos dice, bueno, que viejas seguridades necesitan morir para que nazca un nuevo sentido del valor. A lo mejor nos dicen, mira, este valor que tienes aquí, taurino, ya mejor véndelo, déjalo ir, déjalo morir, para crear un nuevo sentido del valor, ¿no? O de tu propio valor también, ¿no? Y también esta luna pues nos invita a celebrar la materia como un templo del espíritu, es decir, la materia realmente, esto Einstein lo define, ¿no? En su famosa fórmula, ¿no? De energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto, la masa es Tauro y la energía es Escorpio, ¿no? O sea que ya veis como la misma base de la teoría de la relatividad es una verdad astrológica. Es decir, la materia taurina se convierte en energía y viceversa. Son la misma cosa. Lo que nos dice esta fórmula es que son la misma cosa, ¿no? Bueno, luego también fijaros que vamos a estar viviendo una oposición Marte-Mercurio-Urano desde finales de mes hasta bien entrado el mes de noviembre, y esta es una oposición que nos habla de inestabilidad, de fraccionamiento, también de enfrentamiento civil, con Urano en Géminis, sobre todo en Estados Unidos, que son muy sensibles porque ellos tienen su Urano natal en el 9 de Géminis. Os hablaré mucho de esto en el vídeo del 2026 y de los años siguientes porque hay tela que cortar, pero nos va a hablar mucho de fraccionamiento, fragmentamiento, enfrentamiento civil, tiene mucho que ver con Urano en Géminis, también de verdades incómodas, y lógicamente Marte-Urano es bien conocido, es un clásico de la cuadratura, sobre todo de accidentes, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. Una oposición es como todo, una oposición hay que vivirla desde el centro,
¿Por qué? Porque si no la vives desde el centro, como la oposición lo que nos dice es, los dos planetas se dicen uno al otro, si me manifiesto yo, no te manifiestas tú. Claro, eso es un problema, ¿no? Porque esto puede ser que Urano se esté manifestando y no deje manifestarse a Marte, y eso genera una enorme frustración. Y entonces Marte le da una patada al sistema y entra en acción, y de ahí los accidentes, ¿no? Porque eso hace que, por ejemplo, nuestra atención se disipe durante un instante para que Marte entre en acción, y es el momento en que te caes de la bici, te caes de la moto o este tipo de cosas. Muy, muy, muy común los accidentes con los aspectos Marte-Urano, o sea, cuidadito. Es decir, situaros en vuestro centro, escuchad a los dos y dejadles hablar a los dos de algún modo, siendo consciente de que ellos no se escuchan el uno al otro, pero tú sí, porque tú estás en el centro, ¿de acuerdo? Y también con la oposición Mercurio-Urano, también efectivamente va a haber intercambios verbales muy que van a disipar muchísima energía, ¿no? Bien, y ya el 10 de noviembre hablaremos de esto, ya Mercurio entra retrógrado. Bueno, en el capítulo Chascarrillos, muchos me han preguntado qué va a pasar en las legislativas en Argentina el 26 de octubre, ¿no? Un momento complicado, porque si os dais cuenta, en estos días de octubre, estos últimos días de octubre, como os he dicho antes, hay mucha energía de agua. La energía de agua es una energía que nos hace volver al pasado. Es una energía que nos ata el Cáncer a la familia, Escorpio también a la pareja que fueron mis padres, por ejemplo. A la especie, Escorpio, y Piscis al colectivo, al pasado también del colectivo, ¿no? Entonces, yo pienso que, además, Argentina es un país muy Cáncer, ¿no? Tiene varios planetas en Cáncer, el Sol, Mercurio, Venus, si no recuerdo mal. Entonces, pienso que para Argentina puede ser un momento muy retrospectivo, muy de vuelta al pasado, muy de búsqueda de refugio, de fusión, de salvación también, ¿no? Pero además el día de las elecciones está la luna en Capricornio, y que Argentina tiene la luna en Capricornio, que es un poco este pueblo maltratado, porque tiene la luna opuesta al sol. Argentina, ¿no? Es este pueblo incomprendido y maltratado, ¿no? Y vemos que es una constante en la historia de los últimos bastantes años de Argentina, ¿no? Es el pueblo, sobre todo con el tránsito de Plutón sobre la luna en Capricornio, Argentina, es lo que causó, es algo que se puede comprobar, yo diría estadísticamente, ¿no? Como a los años del tránsito, el índice de pobreza en Argentina subió de una manera descomunal, ¿no? Entonces, que es un poco el reflejo del sufrimiento del pueblo, ¿no? Entonces yo pienso que va a haber un poco un preguntarse qué hemos hecho. Va a haber decir, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es un momento, y además, daos cuenta que están muchos planetas retrógrados, que está Saturno, Neptuno, Urano, hay muchos planetas retrógrados, ¿no? Entonces puede haber esto, ¿no? Bueno, bien, esto en cuanto a Argentina, no sé quién va a ganar, pero sí que sé que el ambiente psíquico global va a ser de qué hemos hecho para llegar aquí. Y puede haber también una tendencia a decir, si volvemos al pasado, porque con tanta agua hay una querencia y una nostalgia, sobre todo en un pueblo canceriano, muy fuerte del pasado, ¿no? Bien. Hay también un comentario que os quería hacer, como, bueno, os considero una comunidad madura. Si seguís mi canal, es que nos gusta la astrología de cortinas de humo, de vendedores de humo, y algo que de algún modo, que me ha venido a la mente con este retorno de Neptuno a Piscis, es que a un nivel muy profundo me ha recordado mucho a esta novela fantástica de Philip K. Dick, que es El hombre en el castillo, The Man in the High Castle. Creo que hay una serie de Netflix sobre esta
novela, que es básicamente una distopía, es que hubiera sucedido si hubieran ganado los nazis la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo plantea Philip K. Dick directamente como una distopía, como si hubiera podido haber otros futuros posibles también, ¿no? Y yo reflexionando me di cuenta de que este cabrón nos estaba contando lo que está sucediendo ahora, que realmente la Segunda Guerra Mundial la ganaron los nazis y no nos habíamos dado cuenta. Porque si os dais cuenta, que estamos viviendo un genocidio. ¿Quién está perpetrando este genocidio? Estados Unidos, Alemania, como colaboradores necesarios, Inglaterra en gran medida. También Italia apoya bastante el genocidio, el gobierno protofascista, ¿no?, de Italia. Entonces, os dais cuenta que son los mismos grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un hecho interesante, que es que, sabéis que en Israel está prohibida los análisis genéticos. No en general, no los que hacen los médicos para ver si tienes tal o cual enfermedad, pero estos análisis que te dicen, pues eres un 20% semita, 50% celta, etcétera, etcétera. Y es curioso, digo, como un país que va de democrático y liberal prohíbe una cosa tan banal, ¿no? Qué mal hay en que sepas cuáles son tus orígenes. Claro, el problema es que, si os dais cuenta, Israel son fundamentalmente europeos. Son gente de origen eslavo y germánico, básicamente. Y yo imagino que su pertenencia étnica a los grupos semita es prácticamente nula. Es decir, los auténticos semitas israelíes son los palestinos. Y lo que estamos viviendo ahora mismo es un holocausto, un auténtico holocausto judío, ¿no? Y entonces esto es la reflexión que os dejo, ¿no? De que de algún modo ganaron los nazis, ¿sí? Y estamos viviendo este universo paralelo, que es este Neptuno en Piscis, nos ha metido ya de lleno en este universo paralelo sin darnos cuenta, de una forma muy, 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 muy pisciana, ¿no? Y luego también otro chascarrillo, ¿no? Estas cosas que os cuento fuera de guión son alucinaciones mías, las podéis atribuir ya a mi provecta edad y al hecho de que duermo muy poco, ¿no? ¿Qué es lo sucedido? Fijaros con este famoso premio literario en España, el Premio Planeta. Sabéis que ha sido muy controvertido, que ha habido mucha polémica. Yo ni entro ni salgo. Si queréis que os diga la verdad, no conozco al autor, no lo he leído nunca, no tengo ni idea, he leído muchas críticas, ¿no? Pero es interesante porque cuando yo vi que todo este movimiento, dije, qué curioso, ¿no? Un premio que lleva muchísimo tiempo, lleva 70 años funcionando, ¿no? Y me puse a investigar y es curioso, ¿no?, porque fue creado por José Manuel de Lara en el año 1952. Entonces, muy interesante. ¿Qué sucede en el año 1952? Hay la conjunción Saturno-Neptuno en Libra. Y esto tiene mucho que ver, ¿no?, con el hecho de crear un premio literario, de algún modo, que premie las bellas artes. Libra tiene mucho que ver con la belleza, las bellas artes, y que haga que la literatura de calidad, de algún modo, cobre también prestigio social, sea objeto de un premio con una dotación económica muy, muy importante, y haya un reconocimiento, haya de alguna manera una dignificación tanto del escritor o escritora como de los lectores que de algún modo acceden a literatura de calidad a través de toda la labor promocional de este premio, ¿no? Entonces, hasta aquí todo muy bonito. Yo diría que es una bella iniciativa, algo que por supuesto pues simpatizo totalmente, ¿no? Pero lo que sucede ahora es claramente, que están viviendo este premio, que como todo es un ser, ¿no?, que sobre todo que lleva 70 años de vida, está viviendo de algún modo
esta conjunción Saturno-Neptuno en Piscis. Claro, todas las cosas que hayan nacido con una conjunción Saturno-Neptuno ahora están viviendo un momento de terminación total. Hablaremos mucho de esto en el vídeo sobre el 2026, porque es ya cuando vamos a empezar a ver manifestarse con todo su inmenso poder la conjunción Saturno-Neptuno en Rusia, en Putin, en Xi Jinping, en todas estas cosas, ¿no? Y en todas estas burbujas neptunianas que van a contraerse y que van a reventar en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, el premio Planeta yo creo que tiene mucho que ver también con todo esto. No entro ni salgo en la calidad o falta de calidad, pero que está claro que es muy, muy explicable. Es obvio que sufre una crisis enorme y que va a tener que elegir un camino probablemente radicalmente diferente a partir del año que viene, ¿no? Chicas, chicos, me he alargado mucho, pero quería contaros todo esto. Las semanas que viene voy a ir preparando el vídeo sobre el 2026, espero que no sea muy largo, de unas 40 páginas escritas, voy a tener que resumir muchísimo, pero lo vais a tener ya la semana que viene, espero no quedarme sin voz totalmente. Un abrazo.